Leví fue el tercer hijo de Jacob y su madre fue Lea. Como ya vimos, su descendencia no fue tomada en cuenta como una tribu, porque ellos fueron elegidos por Dios para un uso sagrado en el templo. ¿Cómo se completaron entonces las 12 tribus de Israel, dado que Leví no fue tomado en cuenta? Recordemos que José recibió doble tribu en sus hijos, Efraín y Manasés. Por eso no existió tampoco la tribu de José. En otras palabras, los nombres de José y de Leví fueron relevados por Efraín y Manasés, y así se mantuvo siempre el número 12 para las tribus de Israel. Al llevar David el arca del pacto a Jerusalén y al erigir de nuevo el santuario, Esdras nos menciona cómo David organizó a la tribu de Leví por sus familias para el ministerio en el santuario. Al momento de hacer el cómputo se halló que habían 38,000 levitas de 30 años en adelante listos para ayudar en el templo. Al ver que eran muchos, si lo comparamos con 8,580 en la época de Moisés, entonces David solamente tomó 24,000 de los 38,000. Al resto los puso en otras funciones que tenían relación siempre con el templo. 4,000 serían cantores y músicos, como veremos más adelante. 4,000 serían porteros, como también lo veremos un poco más adelante. Es decir, estos vigilarían el ingreso y egreso de la gente en ambas puertas que el templo tenía, en la puerta oriental y también en la puerta del sur. Y el resto de los 38,000, es decir, 6,000 personas más que aún faltaban de los levitas, los puso por jueces y gobernadores en Jerusalén. ¿Por qué este censo no fue censurado por Dios como el anterior en el capítulo 1? Bueno, porque el propósito era totalmente distinto acá. Mientras aquel era promovido por el orgullo y el deseo de prosperidad y exaltación propia, este censo tenía el propósito de servir a Dios en el templo y organizar a los levitas para dar un mejor servicio a la comunidad israelita allí en el santuario. El resto del capítulo, Esdras describe los nombres principales de los hijos de Leví y sus descendientes respectivos. De Gersón, pues venían los gersonitas y se describen en los versos 7 al 11. El segundo hijo se llamaba Coat y de ahí venían los coatitas, de donde descendieron todos los sacerdotes. Según lo describen los versos 12 al 20. Y su tercer hijo se llamaba Merari, de los cuales descendían los meraritas y se describen en los versículos 21 al 23. Así que estos tres hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, de estas tres familias se organizó todo el servicio levítico en el santuario en la época de David y hasta la época después del cautiverio. Aunque David los tomó para el servicio solo a lo de 30 años de edad hacia arriba, porque eran muchos, originalmente debían ellos servir a partir de los 20 años hasta los 50. Al regreso del cautiverio, dado que eran pocos, Esdras nos dice que volvieron a tomar la edad original de los 20 años en adelante, según lo veremos más adelante en Esdras capítulo 3 versículo 8. Cabe recordar que todos los levitas en sus diferentes funciones no servían todos al mismo tiempo, sino que lo hacían por turno. La organización y el orden eran necesarios entonces para ello, puesto que todos debían saber en qué época del año debían presentarse a servir según su turno, aunque en las instrucciones finales del capítulo se mencionan otros detalles, entre los cuales se dice que cada día un grupo de ellos, sin duda los que se dedicaban al sacerdocio, debían hacerse presentes en el templo tanto por la mañana como por la tarde, todos los días del año, para dar gracias y tributar alabanzas a Jehová.
Mis hermanos, los levitas no eran contados para el servicio militar. Las 12 tribus, todos los hombres de 20 años arriba, tenían que prestar servicio militar y defender a la nación. Sin embargo, los levitas que no participaban en esta rama militar, ellos participaban en una milicia espiritual al servicio de Dios y de la humanidad. Esto nos muestra la gran importancia de participar en cualquier parte en la cual Dios nos llame. Mientras que unos servían para una cosa, otros daban un servicio para otra cosa. Probablemente las demás tribus se sentían felices de participar en las guerras y entonces ellos traían botín y ganaban mucho, prosperaron materialmente. Los levitas, por su parte, no tenían ese privilegio o esas ganancias que tenían las demás tribus. Sin embargo, ellos pues tenían el privilegio de servir en el templo y estar siempre a la orden de Dios. Y Dios tampoco paga mal a quienes se dedican a servirle a Él. Que Dios te bendiga y que pases un hermoso día.